Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos un proceso histórico muy importante en nuestro país que es la dictadura militar. En la clase anterior abordamos el último año del gobierno de la Unidad Popular y el resultado de las principales reformas impulsadas por la Unidad Popular. También trabajamos el golpe de Estado, cómo se provocó, quién lo llevó a la práctica y el impacto en la población de este acontecimiento histórico tan importante en la historia de nuestro país. El objetivo de la clase de hoy día será analizar y reflexionar sobre el impacto de la supresión del Estado de Derecho, vamos a abordar lo que es el Estado de Derecho y también un punto muy importante dentro de la dictadura, el impacto también de las violaciones de los derechos fundamentales. Para entender el proceso de la dictadura militar en nuestro país desde el año 1973 hasta el año 1990, tenemos que conocer el contexto de Latinoamérica. Recordemos lo siguiente, estamos en un proceso de Guerra Fría, esta pugna entre la Unión Soviética y Estados Unidos, este último quería mantener su zona de influencia, su hegemonía en Occidente, en América Latina. Para esto se implementan diferentes políticas que ustedes ya conocen, la doctrina de seguridad nacional, la Escuela de la América y también la Alianza para el Progreso, para mantener el control del capitalismo e intentar eliminar el comunismo de Latinoamérica. Dos puntos muy importantes sobre el contexto latinoamericano. Lo primero es la figura de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, que como ustedes recuerdan quería derrocar al gobierno de Salvador Allende y hace muy poco tiempo salieron diferentes comunicados oficiales, testimonios de lo que pensaba Nixon de este proceso histórico. Acá les dejo dos. El primero, esta preocupación por Chile y la figura de Allende y porque este éxito de esta vía chilena al socialismo podía afectar a esta estabilidad estadounidense. Recordemos lo que había pasado con Cuba también en 1959. Y lo segundo es que él quería derrocar a Allende de cualquier forma. También recordemos el rol de la CIA en este proceso histórico y en el golpe de Estado en nuestro país. Lo segundo, les quiero destacar abajo de Nixon un informe que se llama el informe Church, ya un informe estadounidense que tenía la misión de investigar lo que estaba sucediendo en Latinoamérica y también fue muy importante en este proceso del golpe de Estado en nuestro país y en los golpes de Estado que se vivió en América Latina. Como ya lo comentamos, la dictadura chilena está en un contexto bien marcado que es la Guerra Fría, ¿ya? Teniendo eso en consideración, después del año 1960, en gran parte de Latinoamérica ocurren diferentes golpes de Estado e instauración de dictaduras militares, ¿cierto? Controladas principalmente por ramas del ejército en cada país que tenían el control total de la nación, el control del Estado, el control de las leyes, del ordenamiento jurídico, completo del país. Estados Unidos tiene un rol muy importante en promover estos golpes de estados. Recuerden la política norteamericana hacia América Latina, donde estaba esta doctrina de seguridad nacional, estas escuelas de la América, esta alianza para el progreso, y cómo Estados Unidos quería implementar de buena forma el capitalismo, esta democracia liberal en el continente americano y evitar el avance del comunismo. Recordemos la figura de Allende para atentar contra el orden estadounidense en América Latina. Gran parte de estas dictaduras militares que se instalan en el continente americano, en Latinoamérica, tenían características en común. Primero, una ideología bien marcada que estaba a favor de Estados Unidos, este capitalismo. Querían eliminar las reformas que habían implementado sus antecesores en el poder. Pensemos en el caso de Chile, Allende, estas reformas de la Unidad Popular. Querían reprimir a la oposición, querían gobernar solamente ellos, sin oposición política, suprimir el Estado de Derecho, el Estado donde la ley es lo más importante, respetar las garantías de la Constitución, entre otras cosas, y también prohibir el funcionamiento de los partidos políticos de izquierda, significativo. Otros puntos también muy importantes es la censura que aplican estas dictaduras latinoamericanas, la violencia
la represión política y social y un punto muy importante también de esta clase, la vulneración a los derechos fundamentales. Acá les dejo una tabla donde podemos observar claramente en este recurso las dictaduras de América del Sur y claramente nos da a conocer que estas dictaduras en estos países que están en la tabla están en este contexto de la Guerra Fría. Ahora yo les dejo la siguiente pregunta de interrogante. ¿Por qué creen que ocurren estos golpes de Estado, estas dictaduras en Latinoamérica? ¿Qué lo provoca? Este proceso que se vivió en nuestro país desde el año 1973 hasta el año 1990 ha tenido un debate histórico muy importante de cómo se llama. Algunos dicen que se llama un régimen militar controlado principalmente por los militares en el ámbito político, social, económico, cultural. Otros dicen que se llama un pronunciamiento cívico-militar, ya que fue evidenciado en el golpe de Estado donde la sociedad y los militares fueron los responsables de llevar a cabo este quiebre democrático. Y uno de los procesos más utilizados y conceptos más utilizados en la actualidad es el tema de una dictadura militar, ¿cierto? El control de una persona de los poderes del Estado. Claro ejemplo es la figura de Pinochet en nuestro país. Quiero que tengan en mente estos tres nombres y que al final de la clase me digan cómo llamarían ustedes a este proceso. ¿Una dictadura, un pronunciamiento o un régimen militar? Una vez que ocurre el golpe de Estado en nuestro país el 11 de septiembre del año 1973, cambia el sistema de gobierno, cambia la política, la economía, la sociedad y la cultura en nuestro país porque llega al poder esta junta militar con los líderes de las Fuerzas Armadas y se establece esta dictadura militar, ¿ya? Donde principalmente tenían ejes fundamentales esta junta militar. Querían recuperar, ¿cierto?, la chilenidad que había sido dañada y corrompida por el marxismo, querían recuperar la justicia en nuestro país y también querían recuperar las instituciones que habían sido dañadas por el marxismo que había implementado la Unidad Popular con las diferentes reformas. Entonces, desde el 11 de septiembre en adelante, cambia Chile totalmente, un nuevo país, una nueva economía, una nueva sociedad, una nueva política. Quiero que lean el recurso que está en la diapositiva, que nos da a conocer estos primeros días y los primeros años ya de la dictadura militar y que puedan responder las dos preguntas que están a continuación. Acá tenemos algunas de las principales características de la dictadura militar en nuestro país. Punto número uno, la restricción de libertades. La libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de información, porque la junta militar quería controlar todo lo que pasaba en nuestro país y evitar un desorden social y que las ideas del marxismo volvieran a retomar fuerza y atentaran contra el régimen militar. Para esto se lleva a la práctica diferentes medidas, como el toque de queda. Ustedes ya saben, este límite de horario donde se puede circular tranquilamente, ¿cierto? En el caso de Chile ya lo tenemos presente por todo lo que está pasando en la actualidad, y también el tema de diferentes detenciones a personas de izquierda, tanto de la sociedad común y corriente como también personas que participan en política, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de la intervención de instituciones. Principalmente, una vez que llega la Junta al poder, se cierra el Congreso Nacional, se suspende sus funciones y las sesiones del Senado y también de la Cámara de Diputados. También se intervienen diferentes instituciones como universidades, municipalidades, entre otras, y otro punto muy pero muy relevante es cómo la Junta Militar quería controlar los medios de comunicación masiva, principalmente la prensa escrita, la televisión y también la radio, que eran fuentes muy importantes para transmitir información y para persuadir a la población de lo que estaba haciendo la Junta era lo correcto. Otro punto también muy significativo es cómo la Junta empieza a bloquear sindicalmente. Ya recuerden que los sindicatos fueron muy importantes durante el gobierno de la Unidad Popular y la Junta quería controlar esta facción, esta zona, para evitar el avance del comunismo dentro de nuestro país. Les dejo la siguiente pregunta
que está relacionada en torno a los medios de comunicación masivos, y en la imagen que está arriba de la pregunta podemos observar cómo se están quemando diferentes libros, ¿cierto? Que nos da a entender que son libros relacionados con la izquierda, ¿cierto? Con el comunismo. Quiero que respondan la pregunta. ¿Por qué era importante para la dictadura controlar los medios de comunicación? ¿Por qué era tan relevante tener la prensa, la televisión, la radio para la dictadura militar? Otra característica relevante durante este proceso es el tema de cómo se suprimió el Estado de Derecho, ¿ya? El Estado de Derecho es un pilar fundamental para cualquier sistema democrático y en el recurso adjunto nos da a conocer las principales características, ¿cierto? Que es el imperio de la ley, todas las personas tienen que cumplir las mismas leyes y son todas para todas iguales las leyes. Eh, la distribución del poder estatal en diferentes órganos, esta separación de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, respetar los derechos fundamentales también son muy importantes, los que están declarados dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Que son 31, y también esta legalidad y esta responsabilidad de las autoridades y esta transparencia a la hora de gobernar, ¿ya? Este Estado de Derecho fue suprimido por la dictadura militar y se pasó a un nuevo tipo de Estado, un Estado de sitio donde se reprime políticamente, socialmente y las garantías de la Constitución quedan suspendidas, ¿ya? Porque era más importante controlar y reprimir a la población para poder mantener la estabilidad política, económica y social de nuestro país. Por ende, el Estado de Derecho es fundamental en la actualidad para nuestro país y también fue un punto muy importante que fue suprimido durante la dictadura militar. Otra característica de la dictadura militar es el poder total, esta concentración del poder. Tengamos en mente lo siguiente. La Junta Militar controlaba el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder judicial trabajaba de forma autónoma, pero la Junta Militar igual lo intervenía de alguna u de otra forma para que trabajara bajo su semejanza y bajo sus ideales, ¿ya? En la Junta Militar se iba a trabajar en los primeros años de una forma igualitaria. Todos iban a tener la misma importancia, tanto la Fuerza Aérea como el Ejército, Carabineros de Chile. Pero lentamente la figura de Pinochet va tomando fuerza para liderar la Junta y para ser la persona que lidere nuestro país. Por ende, que en los primeros años Pinochet era el que controlaba el poder ejecutivo y la Junta Militar controlaba el poder legislativo. Pero en el año 1980, con la constitución que se declara en dictadura, ¿ya? Pinochet queda nombrado como presidente de la República y la persona más importante dentro de nuestro país, ¿ya? Bajo la constitución, bajo el marco de la legalidad, se podría decir. Quiero que lean el recurso 52 y nos va a dar a conocer los ejes fundamentales por qué actuaron las Fuerzas Armadas en nuestro país, qué pensaban las Fuerzas Armadas de lo que estaba pasando en Chile en este proceso histórico, y quiero que respondan la pregunta que está a continuación con todo lo que hemos trabajado. ¿Qué sustentaba el poder total de la Junta Militar? ¿Por qué la Junta quería controlar todos los poderes del Estado? ¿Qué argumento, qué factor lo provocó? Sabemos que el Estado y este régimen militar estaba muy centrado en combatir el comunismo y en combatir a la oposición que existía en nuestro país en torno a la dictadura militar. Por ende, el Estado promovió diferentes mecanismos para poder reprimir a la oposición de nuestro país, y aquí surgen los diferentes servicios de inteligencia de Chile, ¿ya? Por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Militar, el Servicio de Inteligencia Naval, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y también el Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile, ¿ya? Para que vean, cada rama tenía un servicio de inteligencia para intentar perseguir y buscar a las personas que estaban en contra del régimen. Pero el más importante es la Dirección de Inteligencia Nacional, que se conoce como la DINA, ¿cierto? Que es una entidad que estaba financiada por el Estado, ¿ya? Para poder
perseguir, torturar, asesinar también y extraer información de personas que estaban contra el régimen militar, principalmente personas de izquierda, ¿ya? Acá también surge esta idea del enemigo interno. Recordemos la Escuela de las Américas, la doctrina de seguridad nacional, ya que el enemigo estaba también dentro del Chile, por ende había que eliminarlo para mantener la estabilidad del régimen. Acá tenemos la foto del general Pinochet y también de la figura de Manuel Contreras, que era el líder de la DINA. En el siguiente video vamos a abordar la importancia de los servicios de inteligencia para combatir el enemigo interno, a esta oposición al régimen militar, y también la figura de Manuel Contreras, líder de la DINA. Sobre todo para los más jóvenes, para los que recién comienzan a escribir la historia de nuestros pueblos, veamos quién es Manuel Contreras, para tener presente que nunca se repitan personajes como estos en nuestros pueblos. Contreras, ex director de la DINA, la Policía Secreta de Chile, uno de los colaboradores más cercanos de Augusto Pinochet, fue responsable de crímenes de lesa humanidad, periodo 1973 a 1990. Considerado uno de los hombres más próximos al líder del golpe militar en Chile contra el gobierno de Unidad Popular en 1973, Manuel Contreras conoció a Augusto Pinochet en 1960, al ingresar en la Academia de Guerra para un curso de oficial del Estado Mayor. En 1967 se estableció en técnicas contrainsurgentes en la Escuela de las Américas de Fort Gutlied. Recordemos eso, la política norteamericana sobre Latinoamérica y la importancia de la doctrina de seguridad nacional, la Escuela de las Américas. Panamá. Contreras implementó 7 centros para detener y torturar a los prisioneros del golpe y la dictadura militar. Fue creador y primer director de la Inteligencia Nacional de Chile y perteneció a la Policía Secreta de la dictadura pinochetista, que se extendió de 1973 a 1990. La DINA fue un organismo de espionaje y exterminio, cuyas operaciones entre 1973 y 1977 dejaron más de 1.500 muertos, según el informe de una Comisión de la Verdad y Reconciliación. También fue uno de los gestores de la Operación Cóndor, una coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en los años 70, patrocinada por Estados Unidos, con un saldo aproximado de 50.000 asesinatos, 30.000 desapariciones forzadas y 400.000 encarcelados. La Operación Cóndor fue una operación de inteligencia de las diferentes dictaduras latinoamericanas, de estas policías secretas que se entregaban información, ¿ya? Y habían redes de conexión para intentar encontrar a los enemigos internos que estaban dentro de cada país, o sea, estas personas que eran comunistas, que atentaban contra los regímenes militares. Contreras es responsable directo de los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa. Según sus propias palabras, esos crímenes fueron ordenados por la CIA. En 1978, Estados Unidos solicitó la extradición de Contreras por el asesinato del ministro Orlando Lettier y la activista de izquierda Romney Moffitt. El jefe de la DINA evadió la justicia gracias a la protección de Pinochet, pero en tribunales chilenos fue procesado por este caso y condenado a 7 años de cárcel. En 1995 ingresó a Punta Peuco, una cárcel de lujo para militares violadores de los derechos humanos. Los tribunales han acreditado múltiples crímenes de Manuel Contreras, por lo que sumaría condenas de 529 años de cárcel, a lo que se sumaría alrededor de 800 años más, por causas aún en trámite. Las características anteriores de la dictadura militar promueven y propician esta violación sistemática de los derechos fundamentales. Punto número 1. Surgen los diferentes centros de detención y tortura. Claro ejemplo de esto es el Estadio Nacional, ícono en este proceso histórico, donde se llevó a diferentes personas, obreros, campesinos, personas de izquierda, al Estadio Nacional para ser torturados y algunos asesinados por el régimen militar. Los segundos son los campos de concentración o los campos de trabajo, donde personas que eran proclives a las ideas de la Unidad Popular, a las ideas del marxismo, eran llevados ahí para
torturarlos y para hacerlos trabajar, sobreexplotarlos y también para obtener información importante de personas de izquierda. Claro ejemplo de esto es Pisagua y también la isla Dawson, ¿ya? Punto 3. Surgen diferentes centros de interrogación de estas personas de izquierda que estaban lideradas principalmente por las centrales de inteligencia, en este caso la DINA, ¿ya? Y el ejemplo de esto es Villa Grimaldi, ícono de un centro de interrogación en nuestro país. Quiero destacar también que todo lo que pasó en este proceso de dictadura promovió un proceso muy importante en nuestro país, que es el exilio masivo de personas que eran enemigos del Estado, algunos exiliados por la dictadura, algunos se exiliaron autoexiliaron de forma voluntaria a diferentes países de Europa y también acá de América Latina, para intentar evitar ser asesinados por el régimen militar por tener una ideología totalmente diferente a la que promovía el régimen. Por último, quiero destacar un ejemplo muy importante de esta violación de los derechos fundamentales, que es la Caravana de la Muerte, caravana liderada por Sergio Arellano Stark, que comienza en Santiago y se traslada al norte de nuestro país, asesinando a diferentes personas que eran proclives a las ideas de la unidad popular. Acá les dejo el recurso 57, una fuente iconográfica que nos da a conocer el impacto de los campos de concentración en nuestro país. Quiero que puedan observar este recurso, que puedan reflexionar en torno a los campos de concentración en Chile y que respondan la pregunta que está a continuación. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de las violaciones de los derechos humanos durante este periodo en Chile en relación también a los campos de concentración? ¿Cómo se puede conectar? Esta violación de los derechos fundamentales causó un impacto tan importante dentro de la sociedad y tan importante dentro del contexto internacional que se empezó a criticar de una forma muy dura, ¿ya? Y por ende empiezan a surgir diferentes instituciones y agrupaciones que intentaban defender los derechos fundamentales de las personas que eran víctimas del régimen militar. Lo primero es el Comité Pro Paz, un comité que surge en el año 1973, que era un comité de índole eclesiástico que buscaba dar apoyo legal, apoyo social a las víctimas y a los familiares de la dictadura militar. Otra agrupación importante es la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, agrupación que hasta el día de hoy perdura y son diferentes familias y personas que buscan a los detenidos desaparecidos en dictadura, que fue una práctica muy usada y muy grave y fuerte en este proceso de dictaduras latinoamericanas. Otro punto importante es la Vicaria de la Solidaridad, que viene a reemplazar a este Comité Pro Paz, que también era eclesiástica y quería ayudar y brindar apoyo a las familias que habían sido víctimas y a las personas que habían sido víctimas del régimen militar. Por último, surge el Comité de Defensa del Pueblo, también conocida como la CODEPU, ¿ya? Que también quería apoyar con diferentes asistentes sociales, diferentes abogados, y apoyar en el ámbito legal a las personas que habían sido víctimas del régimen militar. Otro punto significativo es el apoyo que recibe nuestro país del extranjero y cómo la ONU y diferentes países empiezan a criticar la labor de la Junta Militar y la labor de Pinochet y cómo se estaban violando sistemáticamente los derechos fundamentales. Análisis de fuentes. Acá tenemos dos recursos. El primero, el recurso 59, nos da a conocer la labor que hizo la Vicaria de la Solidaridad en este régimen militar, su importancia. Y el segundo nos da a conocer una crítica muy importante que se le hace al Poder Judicial y este rol secundario y este rol pasivo que tuvo dentro del régimen militar. Quiero que puedan leer estos recursos y que respondan las dos preguntas que están a continuación. ¿De qué forma se evidencian las distintas acciones emprendidas por grupos o instituciones en defensa de los derechos humanos o de las víctimas durante la dictadura? ¿Ya? ¿Cómo las diferentes agrupaciones e instituciones intentaron ayudar a estas víctimas y estos familiares de la dictadura en relación a la fuente? Pregunta número 2. ¿Cómo se demuestra la supresión del Estado de Derecho según las fuentes? Según ambos recursos, tanto el 59 como el 62, ¿se suprime el Estado de Derecho?
¿Dónde puede ser evidente esta supresión del Estado de Derecho según los recursos? Esta vulneración de los derechos fundamentales afectó de una forma muy profunda a la sociedad chilena y por ende han surgido diferentes testimonios de familiares y de víctimas de esta vulneración de los derechos fundamentales. Quiero que puedan leer ambos recursos, ya que nos dan a conocer testimonios en torno a esta violación de los derechos humanos y que respondan la pregunta que está a continuación. Reflexiona sobre el impacto que este tipo de testimonios y denuncias puede haber causado en la opinión internacional y también pensemos en la opinión nacional respecto de las violaciones de los derechos humanos en Chile. Luego fundamenta tu respuesta. Ya pensemos, ¿impactó a la sociedad? ¿Impactó el mundo? ¿Cómo habrá afectado a la sociedad chilena de la década del 70, 80 principalmente? Otro punto muy relevante que lo dejé abajo es memoria histórica, ya es muy importante no olvidar lo que sucede para que no se vuelvan a repetir las cosas, conocer este proceso tan negativo y tan desastroso en la sociedad chilena para que las nuevas generaciones puedan conocer y entender la importancia del Estado de Derecho y también la importancia del sistema democrático en nuestro país. Tenemos que valorarlo. Esta violación de los derechos humanos en nuestro país tiene dos pilares fundamentales para poder entenderlo, ¿ya? Lo primero es el reconocimiento del Estado. Sobre todo en nuestro país después del año 1990, cuando se recupera la democracia, el Estado quería buscar la verdad, la reconciliación de la sociedad que estaba polarizada por los que estaban a favor de Pinochet y los que estaban en contra. Para esto, después de la década del 90, se empiezan a crear diferentes informes, como el informe RETIC, que estaba orientado a buscar a los detenidos desaparecidos y también investigar sobre las muertes en dictadura, y también el informe Valech, que estaba orientado a esta prisión y tortura política. Ya dos informes muy importantes para buscar la verdad y la reconciliación de la sociedad chilena. Lo segundo, también importante, es que tengamos siempre en mente que los derechos humanos son la base de cualquier sistema democrático y también el Estado de Derecho es fundamental para que una democracia pueda funcionar de forma efectiva y que los derechos fundamentales no sean vulnerados, no sean violados. Actividad de la clase. Pregunta número 1. Reflexiona sobre la importancia del Estado de Derecho en la sociedad chilena. ¿Es importante el imperio de la ley, las garantías de la Constitución, la transparencia para que la democracia pueda funcionar de forma efectiva? Un argumento, por favor. 2. ¿Cómo definirías este proceso histórico estudiado? ¿Régimen militar, dictadura militar, pronunciamiento cívico militar? ¿Y por qué? Un argumento también. 3. Escribe un relato real o ficticio sobre las violaciones de los derechos humanos en este proceso histórico estudiado. Mínimo una plana y este trabajo es voluntario. Pueden hablar con alguna persona que fue víctima de la vulneración de los derechos humanos en este proceso histórico o crear algún tipo de relato. Ya súper abierta esta actividad. Pero para hacerlo tienen que considerar lo siguiente: el nombre de la persona, ya sea real o ficticio, la fecha aproximada, si son los primeros años de la dictadura o la década del 80, y también la ocupación de la persona, si era participar en algún sindicato, si era obrero, campesino, si era un partidario político. ¿Ya? Esto me lo pueden enviar a mi correo a más tardar el día 25 de noviembre a las 16 horas. Voluntario, no lo olviden. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente: abordamos la dictadura militar, algunas de sus principales características, como la restricción de libertades, la intervención de instituciones, el poder total en la figura de Augusto Pinochet. También abordamos la importancia de los servicios de inteligencia en nuestro país, la figura de la DINA, esta idea de la Operación Cóndor, esta interconexión de dictaduras latinoamericanas, la importancia de Estados Unidos también en nuestro país. Y otro eje muy importante de la clase, abordamos esta vulneración de los derechos fundamentales, los campos de tortura, concentración, los centros de detención, la figura del Estadio Nacional también, y cómo
empiezan a surgir diferentes instituciones que van en defensa de los derechos fundamentales, como el Comité Pro Paz, la CODEPU, la Vicaría de la Solidaridad, entre otras. También trabajamos algunos testimonios en torno a esta vulneración de los derechos fundamentales para que ustedes puedan reflexionar y tengan un pensamiento crítico en torno a este proceso histórico que estudiamos en la clase de hoy día. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.